Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Está muy serio. Voltea a ver a su hermano que esté ahí junto a usted. Sonríale. Están muy dispersos, ¿no? Pero bueno, sean todos bienvenidos. Es un gusto poder compartir ahora este seminario. También hay hermanos que están en línea de diferentes lugares. Y también les damos la bienvenida aquí, también unos hermanos. Bueno, yo no les conozco. ¿Nos quisiera dar su nombre? Sí, mi nombre es Francisco Pantoja, mi esposa Graciela Álvarez. Francisco Pantoja y Graciela Álvarez. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Les amamos en el amor del Señor. ¿De dónde nos visitan? Iglesia Cristiana Fuentes en Ecatepec. Ok, de Fuentes en Ecatepec. Dios les bendiga. Sí. Bueno, Pastor Ricardo, de Cristo Verdad y Vida, Dios le bendiga. Los demás aquí de Centro Discipular. Bueno, faltan muchos hermanos, sabemos, ¿verdad? Pero, bueno, estos seminarios sabemos que los estábamos haciendo primero presenciales, pero después, por causa de la pandemia, pues se hicieron en línea. Y ahora estamos retomando nuevamente para hacer presencial y en línea. Así que les damos la bienvenida. También hermana Agustina, hermano Leandro, que están ahorita en Puebla. También están conectados, Dios les bendiga. Y hay otros hermanos, incluso de otros países. También está el pastor Mario de Tuxtla Gutiérrez, hermano, Dios le bendiga. Bueno, en esta hora vamos a orar para que Dios nos hable, que Dios hable a nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, amén. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios, tu misericordia es por siempre. Gracias te damos, oh Dios, por este ministerio que tú has levantado aquí en México y en otras partes también, en otras ciudades de la República y en otros países. Tú también te estás moviendo, Dios, llevándonos a conocerte cada día más. Y ese es nuestro anhelo, como cantábamos, conocerte, adorarte con nuestra vida, entregarte todo lo que somos, agradarte, oh Dios, con todo lo que hagamos. Y en esta hora pedimos que tu palabra, oh Dios, pueda hablar a nuestras vidas y que seas con cada uno de los que estamos aquí y de los hermanos que están en línea. Gracias te damos en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, los que conocen el ministerio, sabemos que Meditación Bíblica siempre nos hemos enfocado en la necesidad de conocer a Dios. Amén. En la necesidad de conocer, tener un conocimiento de Dios a través de su palabra revelada, que es la Biblia, y también mantener una comunión con Dios, una comunión personal con Dios a través de su palabra. Y una y otra vez enfocamos la importancia de tener una relación, no una religión basada únicamente en ritos, ¿verdad? Eso como ministerio lo sabemos bien, que lo hemos enfatizado en muchos seminarios, en los cursos que damos. Bueno, y esa comunión nos debe llevar a vivir una vida que agrade a Dios, ¿sí? Una vida en obediencia a Dios, a su palabra. Y bueno, ¿creemos en las palabras de Jesús? Amén. ¿Creemos en su palabra? ¿Y obedecemos sus mandamientos? ¿Sí, amén? ¿O no, amén? Bueno, hoy hablaremos sobre un mandamiento en particular que a veces omitimos o preferimos darle una interpretación a lo mejor cómoda o entenderla de una manera para evitar cierta responsabilidad que tenemos, ¿sí? Bueno, en todo el Evangelio de Mateo hemos estudiado meditado varios meses ya, ¿no? En Mateo, y hemos visto cómo el reino de Dios viene y se establece o se inaugura aquí en la tierra con la venida de Jesucristo, ¿no? Bueno, y Mateo nos habla una y otra vez cómo debe ser la vida del ciudadano de ese reino de Dios. Siempre nos habla una vida en relación a Dios. De hecho, por eso hay un choque siempre con los líderes religiosos, con los fariseos, con los escribas, porque ellos basaban únicamente su vida o su relación con Dios, vamos a decirlo de esta manera, en ritos,
y en una religión, pero Mateo nos dice una y otra vez que nuestra vida debe ser en relación a Dios y no únicamente como religión. Bueno, entonces el día de hoy veremos un punto muy importante respecto a lo que Dios desea de nosotros como iglesia y como personas, como ciudadanos del reino. Lo que Jesús les encarga a sus discípulos y cuál sería nuestra responsabilidad. Bueno, vamos a Mateo 28, 18, los últimos versos de Mateo. Va a cerrar el Evangelio con lo que se ha conocido como la Gran Comisión, ¿no? Todo el mundo conoce este pasaje como la Gran Comisión. Ahí en Mateo 28, vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, voy a ver rápidamente 3 puntos. Yo voy a hacer rápidamente. 3 puntos. Espero no tardar más de... ¿Cuánto quieren que tarde? ¿No? ¿2 horas? O un poco menos. Bueno, lo que sea. Dice hermano, lo que sea está bien. Bueno, espero no tardarme mucho. Nada más le digo así. Y ya mucho es relativo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Más los que estábamos acostumbrados a los seminarios de antes, ¿no? Que eran alrededor de 2 horas y media. Entonces, 1 hora a veces se nos hace muy, muy corto. Pero bueno, yo sé que en línea también es un poco más difícil tener la atención 2 horas. Entonces, no serán de 2 horas, eso les aseguro. Primero, vamos a ver cuál era el propósito de Dios desde el comienzo. Cuando Dios creó el cielo, cuando Dios creó la tierra, en realidad, ¿qué estaba creando Dios? ¿Qué quería crear? Un reino. El cielo y la tierra son parte de ese reino. Y Dios quería crear un reino. Dios quiere establecer su reino en toda la tierra. Pero bueno, sabemos que se levanta también un reino que es contrario a ese reino de Dios, el reino de las tinieblas. ¿Y el hombre qué hizo en el capítulo 3 de Génesis? ¿Qué hizo el hombre? Renunció al reino de Dios y quedó bajo el gobierno de Satanás. ¿Qué nos dice Efesios 2? Para que veamos esta parte. Efesios 2. Dice el versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjese esta parte: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Satanás. Vivían, dice, conforme a la voluntad de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, aquellos que no creen en Dios, que rechazan a Dios, ¿quién está operando o quién está gobernando sobre sus vidas, según este verso? Satanás. ¿Sí? Es claro. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo, haciendo la voluntad, nos va a decir el siguiente verso, de la carne, de los deseos, ¿sí? Pero todos esos deseos carnales que teníamos, eso era una evidencia de que estábamos bajo el gobierno de Satanás. El hombre en Génesis capítulo 3 renuncia voluntariamente al gobierno de Dios o rechaza el gobierno de Dios y queda ahora bajo el gobierno de Satanás. Bueno, eso conocemos y me voy rápido en algunas cosas que ya conocemos. Les doy las citas, pero no vamos a ir porque si no, no acabaríamos el día de hoy. Pero en el Antiguo Testamento Dios da una promesa, ¿cierto? De hecho, es de Génesis 3. Y habla de la venida de un Mesías. ¿Y ese Mesías qué vendría a hacer? A establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
Y todo el Antiguo Testamento está basado en esta promesa, en la promesa de la venida del Mesías. Ahora, ¿en quién se cumple esa promesa? Todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, ¿en quién se cumple? Jesucristo. Viene Jesucristo, Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, y viene Jesús como el Rey. Jesús es el Rey de ese reino de Dios que ahora viene a establecerse en la tierra. Y vamos a ir leyendo algunas partes. Mateo 1, para ir recordando un poquito nada más. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué menciona aquí Mateo, hijo de David, hijo de Abraham? Porque está diciendo que Jesús es el cumplimiento de la promesa a Abraham, desde Génesis 12, y el cumplimiento del pacto con David en 2 Samuel 7. ¿Cuáles fueron esas promesas? Le dijo a Abraham en Génesis 12, en ti o en tu descendencia o en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego en 2 Samuel 7 Dios hace un pacto con David y le dice, uno de tus descendientes vendrá y establecerá un reino que es un reino eterno. Entonces, ¿sí? Mateo capítulo 1, verso 1 nos dice que Jesús es el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham, ¿sí? 2000 años antes de que naciera Jesús, un pacto que hizo con David 1000 años antes que naciera Jesús, y Jesús cumple esa promesa. Él era el Mesías prometido. No vamos a ir, pero todo el Antiguo Testamento nos habla de esto. Todos los profetas nos hablan de la venida y de la esperanza de la venida de ese Mesías. Pero bueno, Mateo 3:2, empieza Juan el Bautista a predicar. ¿Y cuál fue su predicación de Juan el Bautista? ¿Qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Génesis 1 y 2, Dios dijimos que crea todo el universo, crea al hombre y está creando su reino. Pero luego ese reino es corrompido por el pecado en el hombre. Y ahora hay una separación entre el reino de Dios y esta tierra. Pero Jesús ahora, ¿qué hace? Cuando viene ese reino de los cielos, ¿qué pasó? Se acerca a nosotros. Ahí en el capítulo 4, cuando Jesús comienza a predicar, en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación que Juan el Bautista. El reino de Dios ahora se ha acercado a nosotros. Y bueno, todo Mateo presenta a quién, a Jesús como el rey de ese reino de Dios. ¿Sí? Él es el rey de ese reino de los cielos. Mateo lo menciona así, ¿no? El reino de los cielos. Bueno, ¿usted recuerda la oración del Padre Nuestro? ¿Cuál es la oración? Venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué es lo que está enseñando Jesús? ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? Que ese reino de los cielos, ¿en los cielos se hace la voluntad de Dios? Sí. Ahora, Jesús al venir a la tierra, ¿qué es lo que quiere? Establecer ese reino también aquí en la tierra. Que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, ahora sí también se haga aquí en la tierra. Que ese reino venga, esa es nuestra oración. Señor, que tu reino venga a nuestras vidas. Pero de hecho, ya vino ese reino. Jesucristo vino, trajo ese reino. Bueno, debemos entonces comprender esta idea, lo que estamos hablando,
Dios quiere establecer su reino. Para establecer su reino, ese reino se debe acercar a nosotros y establecerse aquí. Imaginémonos dos reinos terrenales o dos naciones. Ajá. Y que una quiere, ¿cómo se puede decir? Sí, establecer su reino en la otra nación. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Nada más dice, bueno, a ver, ustedes van a estar bajo mi gobierno. No, va, conquista ese territorio y trae su reino, trae sus leyes, trae su gobierno a ese territorio, y ahora ese territorio es parte de ese otro reino o de esa otra nación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Eso. Pero ahora, ¿qué es lo que la iglesia, nosotros, debemos hacer? También eso, establecer su reino. Y ahorita vamos a ir hablando más de esto. Bueno, todo la Biblia nos habla del reino de Dios. ¿Cómo se va a establecer ese reino? ¿Cómo Dios forma ese reino? Viene Jesús como el rey. Y al final en Apocalipsis, ¿qué nos dice el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 3? Apocalipsis 22, verso 3. Y el último capítulo de la Biblia. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Ya no habrá más maldición, no habrá dolor, no habrá más muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el trono de Dios, el gobierno de Dios, el trono del Cordero estarán en ese lugar, y sus siervos, su pueblo, le servirán. Y ya va a haber una armonía y un diseño como Dios lo había diseñado desde el principio, Dios gobernando sobre su pueblo y Dios estableciendo un reino perfecto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí en Apocalipsis nos habla que al final quedará establecido el reino de Dios o el gobierno de Dios o el reino de los cielos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Fue el propósito fundamental por el cual Dios había creado el universo, nos creó a nosotros, querer formar un reino, su reino, su reino. Y en Apocalipsis se ve ese reino ya establecido. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Tomando a Israel como modelo. Israel era el pueblo de Dios, ¿verdad? Israel iba a representar ese reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y sabemos que en un sentido Israel es una figura de lo que Dios quería hacer espiritualmente en toda la humanidad, ¿verdad? Israel era un símbolo de lo que Dios quería hacer en toda la humanidad. Entonces vamos a ir pensando en esto. ¿Dónde comienza Israel ya como nación? ¿O dónde vemos ya Israel como una nación? En el libro de Éxodo, ¿cierto? ¿Dónde comienza Israel o la historia de Israel como una nación? En Egipto. ¿Y cómo está Israel en Egipto? Esclavos. El faraón gobierna sobre ellos. ¿Qué hace el faraón? Los oprime, los tiene esclavizados. Faraón les dice lo que ellos deben hacer. No tienen derecho a nada. Sus hijos le pertenecen al faraón, ellos le pertenecen al faraón. Todo lo que tenían le pertenecía al faraón. Sus propias vidas eran del faraón, ¿cierto? Así está el pueblo de Israel en Egipto. Y así comienza el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, así comienza esa nación, ese pueblo. Bueno, pueblo porque todavía no era una nación. Eran esclavos, no tenían nada. Ok, piensa en esto. Israel está representando a toda la humanidad. Ahora Dios, en el capítulo 3 de Éxodo, ¿a quién llama o a quién comisiona? A Moisés, ¿cierto? Ahora, lo comisiona para sacar o para rescatar a su pueblo
de Egipto. Pero ¿Dios necesitaría a Moisés? En realidad no. Dios no necesitaba a Moisés. Dios podía sacar al pueblo de Israel con o sin Moisés. Pero hay algo aquí importante. Dios lo hace parte de ese plan. ¿Sí? Lo hace parte a Moisés de esa liberación. ¿Cierto? Ok. En el capítulo 12 de Éxodo, después de las 10 plagas, el pueblo finalmente sale de la esclavitud. Es rescatado. Para eso tuvieron que pasar estas 10 plagas. Y en el capítulo 12, verso 41, dice, salieron las huestes de Jehová. ¿Qué es una hueste? Un ejército, un pueblo preparado para una guerra. ¿Por qué Dios saca un ejército? Porque en realidad ellos iban a enfrentar una guerra y hemos enfatizado muchas veces esa guerra espiritual y propia de cada uno en obedecer o no obedecer a Dios. Sin embargo, también físicamente ellos debían ir y conquistar una tierra, ¿cierto? O sea, físicamente ellos debían pelear, también sí debían pelear y sí lucharon. Ciertamente vencieron y donde fueron derrotados fue en obedecer a Dios, ¿no? Ajá. Pero, entonces Dios saca a un ejército. A donde los iba a llevar, tenían que conquistar esa tierra. Primero Dios los pasa por el desierto. En el capítulo 19 de Éxodo llegan al monte Sinaí y hacen un pacto en el 19, 20, 21 hasta el 24. Dios hace un pacto con ellos. ¿Sí? Dios les da sus leyes, sus mandamientos y hacen este pacto. Pero fíjense lo que dice Éxodo 19. Hay algo importante aquí. En Éxodo 19. En el verso 6. Cuando llegan al Sinaí, ¿qué es lo que Dios quería hacer? Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué quería hacer Dios con ese pueblo? Un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que hace con nosotros, con su iglesia? ¿Qué somos? Sacerdotes y gente santa, nos dice Pedro, ¿no? ¿Cierto? Ok. Bueno, Dios quiere formar ahora nuevamente, nos está poniendo un ejemplo en Israel de que Dios quiere formar un reino. Para esto Dios entonces los iba a llevar a una tierra que él había elegido. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Canaán. Y bueno, nos habla el libro de Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, cómo Dios los va llevando hasta llegar a la frontera de la tierra de Canaán. Este pueblo que Dios había rescatado de la esclavitud, ahora lo lleva hasta la tierra de Canaán. Y bueno, vamos ahora a Josué. Y curiosamente es el libro que estaremos meditando también a partir de esta semana, ¿no? Josué. Cuando ya el pueblo está, y yo creo que va a tener mucha relación el último capítulo de Mateo, ¿sí? Con lo que leímos, ahora con Josué, capítulo 1. Dice Josué 1:1. Voy a ir leyendo algunas partes y enfatizando algunas cosas. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Ahí vamos a detenernos un poco. Este Josué es de los que salieron de Egipto, los que estaban como esclavos, ¿cierto? El pueblo que está aquí ya para cruzar a la tierra de Canaán, ya son los hijos de todos aquellos que salieron de Egipto. Solamente había quedado Josué y Caleb de esa generación y ahora están ya para entrar. Ya Moisés murió,
¿sí? Ahora Josué está para entrar. Curiosamente también Josué, ¿cómo es su nombre en hebreo? Joshua, y el nombre de Jesús, Yeshua, y que tienen el mismo significado, ¿no? ¿Sí? Jehová salva o Salvador, ¿sí? Curiosamente, ¿por qué digo curiosamente? Porque Josué en un sentido también es un tipo de Cristo. ¿Cómo Dios usa a Josué para que ese pueblo de Israel posea esa tierra de Canaán? Que en un sentido figurado Canaán va a representar nuestra salvación. Ahora, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, fíjese, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado. Era una tierra que Dios ya les había dado, ¿sí? Aunque no la tenían, cuando Dios dice algo, ya está hecho, ¿sí? Bueno, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo se los he dado. Verso 6, ¿qué es lo que Dios le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú, Josué, vas a ir, vas a conquistar esa tierra y se la vas a dar al pueblo, la vas a repartir al pueblo. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí es en algo que debe esforzarse y que hemos enfatizado muchas veces. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué era lo más difícil o en qué debían enfocarse? ¿En qué debían esforzarse y ser valientes? En cuidar de hacer como Moisés les había dicho. O sea, en guardar los mandamientos de Dios, ¿cierto? Bueno, sigue diciendo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Moisés, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que te lo aprendas muy bien, para que te la sepas muy bien. No, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era ese prosperar el camino y qué le iba a salir bien? ¿Qué era lo que Dios le estaba comisionando arriba? Conquistar esa tierra de Canaán. Si tú obedeces a Dios, guardas sus mandamientos y todo lo que yo te he mandado, entonces vas a ir y vas a poder conquistar esa tierra. ¿Ok? Bueno, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A ver si le recuerda algo esto. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo termina Mateo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál era la comisión de Mateo? Id y hacer discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones. Debes ir y conquistar todas las naciones para el reino de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Fíjese este paralelo que hay, ¿no? Entre lo que Dios le está pidiendo a Josué y lo que ahora Dios le pide a la iglesia. Bueno, vemos entonces que el plan de Dios no era solamente sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlos a vivir tranquilos, que no les hiciera falta nada, ¿sí? ¿Cuál era el plan? Llevarlos a tomar posesión de esa tierra. Para eso ellos debían luchar, ciertamente, conquistar esa tierra. Ajá. Pero ahora, quiero ver otra cosa. ¿Esa tierra era diferente a la tierra de Egipto? Hablando humanamente, ¿qué había en Egipto? ¿Qué había en Egipto? Idolatría, pecado. De hecho, simboliza el mundo, ¿no? ¿Cierto? Egipto simboliza el mundo. Faraón, gobernando ese pueblo, simboliza a Satanás gobernando este mundo. Ahora, a la tierra donde Dios los lleva, a la tierra de Canaán, era diferente. ¿Qué había en Canaán? ¿Idolatría? ¿Había idolatría? ¿Había pecado? Fíjese, Levíticos 18:3. Levíticos 18:3.
Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. No van a ser como Egipto, no van a ser como Canaán. Todo ese capítulo 18, si usted lo lee, va a haber muchas cosas, muchos pecados, que dice, así hacen en Egipto y así hacen en Canaán. Entonces, fíjese, Dios rescata a un pueblo para llevarlo a la tierra de Canaán a la salvación, ¿cierto? Pero la tierra de Egipto está representando al mundo. Pero Canaán es diferente, es igual. Hay idolatría, hay pecado. Aquí debemos pensar algo. Lo saca de un lugar lleno de idolatría, lleno de pecado, lo lleva a otro lugar de la misma manera, pero ahora ellos debían ser diferentes, ¿sí? Ellos debían, como ya lo vimos en Josué y nos habla todo el Pentateuco, ellos debían estar viviendo bajo el gobierno de Dios y mostrar a las naciones que estaban a su alrededor cómo era vivir bajo el gobierno de Dios. Fíjese Deuteronomio 4, verso 6, hablando de los mandamientos de Dios. Deuteronomio 4, verso 6. Guardadlos pues, los mandamientos, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Si ustedes quieren ser sabios e inteligentes ante los demás, ¿qué deben hacer? Guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Dice, los cuales, o sea, las naciones, oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Bueno, ¿qué está diciendo? Ustedes estando en ese lugar, viviendo bajo el gobierno de Dios, van a mostrar cómo es vivir una vida santa. Y a través de eso, las naciones, los que están alrededor van a decir, ese es un Dios que está cercano a ellos. Porque ese Dios hace milagros. Porque ese Dios les da muchas cosas. ¿Sí dice así? ¿No? ¿Por qué los iban a reconocer? Porque tenían mandamientos y leyes justas. Porque su forma de vida iba a ser diferente a todos los que estaban a su alrededor. Bien, vuelvo a tomar la idea. Dios los saca del mundo, de una nación de pecado, y los lleva a otro lugar de la misma manera. Hermanos, ¿de dónde nos sacó Dios? Del mundo. ¿Y a dónde nos envía? Al mundo. ¿En dónde vivimos? En el mundo. ¿Hay pecado? ¿Hay idolatría? Pero Dios ya nos sacó de ahí, ¿cierto? Pero ahora nos está enviando a ese lugar, a ese mundo, para conquistar esa tierra. Pero dice, su forma de vida debe ser diferente. No van a ser como vivían antes y no van a ser como ahora viven. Lamentablemente, ¿qué hemos visto de unos años para acá? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Cada vez se parece más al mundo. De poquito en poquito, a veces nos sorprendemos y a veces ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Dios nos saca del mundo y ahora nos envía nuevamente al mundo, pero ahora para vivir una vida diferente a la que vivimos antes. Entonces, vamos a otro punto, al segundo punto. Ya hablamos del reino de Dios. Ya hablamos de que Dios quiere establecer su reino. Que Dios nos sacó del gobierno de Satanás y ahora quiere establecer su gobierno, su reino en nosotros, en nuestra vida,
¿cierto? Y cerramos con Josué que Dios envía a ese pueblo a conquistar esa tierra. Pero ahora vamos a ir ya un poquito más adelante en Mateo. ¿Cómo se llaman los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? ¿O qué son? Evangelio. ¿Qué es evangelio? Y vamos a empezar con eso. ¿Qué es evangelio? De hecho, Marcos, ¿cómo comienza el evangelio de Marcos? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? El evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa evangelio? Bueno, viene la palabra evangelión, ¿no? En griego. ¿Qué es el evangelión o el evangelio? Si a usted le dicen, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas, un buen mensaje, una buena noticia. Ok, eso lo sabemos muy bien. El evangelio son las buenas noticias de salvación, son las buenas nuevas, ¿cierto? Pero ahora vamos a pensar un poquito más lo que encierra esta palabra de evangelio o evangelión. Vamos a pensarlo en 2 sentidos. En el sentido de los griegos, o sea, del contexto grecorromano, que era cómo usaban esa palabra de evangelio. Y es que en la antigüedad, cuando había una batalla, un ejército, en esos tiempos usaban a unas personas, a unos corredores o mensajeros que llevaban la noticia acerca de cómo iba o cuál era el resultado de la batalla, ¿sí? Y esta persona llevaba el evangelio, la buena nueva, ¿sí? Y en ocasiones podía ser no buena, ¿no? Pero normalmente se hacía referencia a las buenas nuevas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacía este mensajero? Corría desde donde estaba la batalla y corría hasta la capital o donde llevaba la noticia a llevar las buenas nuevas. Y de hecho dice que desde lejos se veía cuando venía corriendo y ya sabían si traía buena nueva o no, hasta en la forma de correr. Bueno, a estas personas o a este mensaje que llevaban se le llamaba el evangelio, ¿no? Trae el evangelión. Pero incluso a las personas se les llegaba a llamar evangelio, ¿sí? Él era el evangelión que llevaba esa buena nueva. O sea, no se le llamaba mensajero, ¿no? Se llamaba, incluso se le llegó a llamar evangelión a las mismas personas. Bueno, entonces hay diferentes formas de pensar esta palabra, pero vamos a verlo en este sentido primero. Y el segundo es cómo lo usa esta palabra en la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego. En el primer siglo, cuando estamos hablando de Jesús y de los apóstoles, es la Biblia que ellos usaban más, y que se usó como base para escribir el Nuevo Testamento, ¿no? La Septuaginta, que era una Biblia en griego, la traducción del hebreo al griego. Y en este caso, esta palabra de evangelión se usa en citas como Isaías 49, 52, del 7 al 10, y voy a leer ahorita algunas citas, 66 y 61, 1 de Isaías. ¿Qué nos hablan estas citas? Mencionan a un heraldo, que trae buenas nuevas, que ha derrotado, dice, Dios Jehová ha derrotado a los enemigos paganos. Recordemos que Isaías habla de que van a llevar al pueblo de Israel y van a ser cautivos, ¿no? Y entonces ahora menciona la victoria que Dios tendrá sobre esas naciones paganas, ¿sí? Cuando fueron exiliados el pueblo. Y bueno, estos pasajes nos hablan de cómo Dios va a establecer su reino en esa nación. Ok, vamos a Isaías 40, verso 9. Isaías 40, verso 9. Ahora estamos hablando y estamos entendiendo esta palabra de evangelio. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Y aquí es donde usa esta palabra, ¿no? Evangelión, en la versión griega. Levántate,
levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. ¿De qué nos viene hablando? Anuncia que Dios ha venido, viene con poder y va a vencer a los enemigos. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Bueno, nos habla de una victoria, pero todos estos pasajes en realidad tienen un sentido mesiánico. Vaya al 61, de ahí de Isaías, verso 1, un pasaje muy conocido, que Jesús mismo lo leyó, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61, 1. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Esas buenas nuevas qué es? Evangelio. Las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y etcétera. Sigue hablando. Todo lo que viene a ser el Mesías. Entonces, esta victoria que está anunciando Isaías, este evangelio, estas buenas nuevas, en realidad, ¿de quién están hablando? De Jesucristo cuando viene y vence al poder de este mundo y viene y despoja a Satanás. Tiene victoria sobre este mundo. Entonces dice, anuncia esta victoria. ¿Sí? En el pensamiento romano del primer siglo, ¿sí?, ¿cómo veían al emperador? Como un dios. Cuando el emperador vencía en un nuevo territorio, traían el anuncio, el evangelio, iban los corredores y bueno, traían ese anuncio, ha vencido, ¿no?, el emperador y ahora tiene más territorio. Bueno, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento, los discípulos, los apóstoles, proclaman y anuncian a Jesús como el Señor y como Rey de Reyes y como Dios. ¿Y qué es lo que están anunciando? La victoria que él había obtenido contra el reino de Satanás. ¿Ok? Bueno, el evangelio. ¿Dónde lo tenemos? En la Biblia, ¿cierto? En un sentido podemos decir que toda la Biblia nos habla del evangelio. Desde Génesis hasta el Apocalipsis nos habla del evangelio. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el evangelio? Primeramente consiste en dar testimonio ¿de quién? De Cristo. Proclamar las buenas nuevas. Que Él, ¿qué nos da? Una vida eterna, salvación. Pero también el evangelio consiste en proclamar que Él es el Señor. Estos mensajeros que traían ese evangelio de la batalla, ¿qué venían a decir? Que ese rey había conquistado otro lugar y que ahora ese rey era señor también de ese lugar. El evangelio de Jesucristo normalmente a veces hasta lo hemos reducido y decimos, cree en Jesús y eres salvo. Y eso es el evangelio. ¿Así de simple es el evangelio? No. Podemos proclamar a Jesús como Salvador, pero si no proclamamos a Jesús como el Rey, como el Señor, es un evangelio incompleto. ¿La gente quiere recibir a Jesús como Salvador? Sí. Pero la gente quiere recibir a Jesús como Señor y como Rey, ya lo piensan más, ¿no? Y dicen, no, como que no conviene, ¿sí? Bueno, ¿sí? Entonces, el mensajero lleva la noticia de la victoria y es lo que nosotros proclamamos. El evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que conlleva? La victoria de Dios, de Jesucristo sobre Satanás. La victoria del reino de Dios, del reino de la luz sobre la victoria del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. La victoria de Jesucristo. Entonces no podemos
entender el concepto de evangelio si no incluimos algo. Ya hemos hablado del evangelio y Mateo nos dice que el evangelio en realidad es Jesucristo. Lucas, tanto el evangelio de Lucas como todo Hechos, nos menciona que el evangelio es Jesucristo. Pero ojo, ¿se acuerda que le dije que el evangelio era el mensaje que llevaba el mensajero, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, no podemos entender el concepto de evangelio si no incluimos el mensajero. ¿Sí? Como dijimos, en algunos momentos hasta el mismo mensajero se le llamó el evangelio. Ahí viene el evangelio, ¿no? Sabía que eran las buenas noticias, pero lo usaban para referirse a ese mensajero. Entonces, ¿el mensajero tendrá un papel importante en llevar esta buena noticia? Ok. Ese evangelio y ese mensajero, más bien ahora, ¿quién es ese mensajero? Según lo que leímos en Mateo 28. La iglesia. Nosotros somos ese mensajero. Nosotros llevamos esa noticia. Somos enviados al mundo. El último punto, Hechos 1. Hechos 1. Voy a ir leyendo rápidamente porque son pasajes que ya conocemos. 1:3. Después de morir Jesús y de resucitar, dice, después de su muerte se les presentó vivo, Hechos 1:3, y con muchas pruebas, bueno, dice esta traducción, creo, nueva traducción viviente, pruebas que no admiten dudas, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. No hay dudas, pruebas indubitables, dice Reina Valera, ¿no? Se les presentó Jesús hablando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Jesús en vida les habló acerca del reino de Dios. Jesús resucitado les habló acerca del reino de Dios. Y Pedro en Hechos 2:36 hace una declaración. 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios le ha hecho el soberano y que tiene toda la autoridad. ¿La autoridad de dónde? Del reino de los cielos. Bueno, sabemos cómo termina el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Cómo termina el libro de Hechos? Con Pablo en Roma, hablando acerca en Hechos 28, 30 y 31, dice que hablaba y predicaba acerca del reino de Dios. Bueno, yo creo que la iglesia en el primer siglo entendió muy bien esta responsabilidad que tenían de llevar ese reino de Dios, de predicar ese reino de Dios. Ahora sí vamos al pasaje con el que comenzamos en Mateo. Voy a ir diciendo algunas cosas aquí en Mateo. Mateo 28. Jesús se acercó y les dijo, ¿qué les dijo primero? Sí. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús primero? ¿Cómo se está declarando a él mismo? Como el rey, como el Señor, tiene toda la autoridad. Ahora, ¿en dónde tiene esa autoridad? En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones. Y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enséñenles. Bueno, que guarden, aquí dice otra versión, a cumplir todas las cosas que les he mandado. Aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
En otra versión dice, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Porque el guardar, a veces que dicen, lo atesoramos, aquí lo tengo en mi corazón, lo tengo guardado. ¿Eso significa guardar? No, guardar significa hacer, cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo curioso. Fíjese, 4 veces menciona todas, todo. Primero, Jesús tiene toda autoridad. Después les dice, vayan y hagan discípulos ¿en dónde? Todas las naciones. Y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas 4 expresiones, más bien esta expresión, 4 veces, es la misma palabra. Y cuando dice todas las cosas, es todas y cada una de ellas. Una por una. Todas y cada una de ellas. Jesús tiene toda la autoridad. Todo y cada una de los lugares del cielo y de la tierra, Jesús tiene la autoridad. Y ahora envía a los discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús? Los envía ¿a dónde? A todas las naciones, a todas y cada una de ellas. Pero hay algo también curioso, les deben enseñar a que guarden todas las cosas y cada una de ellas, todos los mandamientos y cada uno de ellos, ¿sí? Dice que les he mandado, todas las cosas que les he mandado, todos los mandamientos. Ahora, no se preocupen, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Todos los días. ¿Será que Josué no tenía miedo? ¿Recuerdan que de los 12 espías, él iba ahí y todos tuvieron miedo? No sé si Josué tendría miedo, posiblemente sí, ¿no? Al ver los grandotes, pero dijo, Dios está con nosotros. Cuando vemos el mundo y nosotros tan pequeños para llevar el evangelio, ¿qué decimos? No podremos. Pero ¿a quién debemos ver? A Dios. Nosotros ciertamente no podemos. Ajá. A Josué le dijo, ve y toma esa tierra. Pero sí le advirtió, guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí, ¿qué le dice? Enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y entonces, si guardan todas las cosas que les he mandado, yo voy a estar con ustedes todos los días. Ok, primero nosotros debemos reconocer algo, el señorío de Cristo sobre nosotros. Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, si predicamos a Jesús como Salvador, pero no como Señor, es un evangelio incompleto. ¿Recuerda Filipenses 2, verso 9? Dios, hablando de Jesucristo, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Y eso de se doble toda rodilla qué significa? Estamos bajo su gobierno. Nos sometamos a Él. Toda rodilla que está en los cielos y toda rodilla que está en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no queda nada sin que se someta al gobierno de Dios. Lo decimos, lo leemos, pero hermanos, pensemos, ¿lo vivimos? ¿Lo vivimos? Cada día nos sometemos bajo ese gobierno de Dios. Ahora, Jesús que dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada. Una y otra vez la Biblia nos viene hablando que Jesús tiene toda la autoridad. Entonces, como rey, ¿qué está haciendo? Nos envía. ¿A quién? ¿A quién está enviando? A ver, ¿a quién? Dígalo.
Al pastor Ricardo lo está enviando. ¿O a quién está enviando? A mí. A usted. Somos esos corredores que llevan el evangelio, los portadores de ese evangelio. Somos los que llevamos las buenas noticias de la victoria de Jesús. ¿Pero en dónde decía? A todos lugares. Hemos enfatizado que nuestra vida es el mejor testimonio, ¿cierto? ¿Sí? Si tú vives, o sea, más que tus palabras debe ser tu vida. ¿Es cierto eso? Sí. Sí. Decía un comentarista, a veces quisiéramos, porque hay personas que sí predican mucho, ¿no? Y le hablan mucho de Dios, pero su vida no da testimonio, entonces dice, preferiríamos que no hablaran de Dios, dice el comentarista. Hay otros que viven bien, que su vida es un testimonio, pero no hablan de Jesús. ¿Eso también será válido? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos ser buenos ciudadanos, buenas personas. La gente, los vecinos nos ven y dicen, son buenas personas, no se meten en problemas, no hacen escándalo a medianoche, no se oyen gritos, chiflidos y de todo, dice una payasa, recordé, con gritos, chiflidos y de todos. Bueno, no hacen, ¿no? Y nos ven como buenas personas, ¿cierto? Pero la gente sabe por qué. Entonces, ¿a quién ven? A nosotros. Incluso ¿a quién alaban? A nosotros. Y nos estamos llevando la gloria que debe pertenecer únicamente a Dios. Hemos enfatizado nuestra vida, pero si no hablamos, si no damos testimonio con nuestra palabra, con nuestra predicación, también estamos fallando. Porque hasta estaremos nosotros ocupando el lugar de Dios. La gente no va a ver a Dios, la gente nos va a ver a nosotros. ¿Y a quién deben ver? A Dios. ¿Por qué vives así? Porque Jesús me salvó. Decía uno, ¿qué es el, o sea, quiénes somos nosotros? ¿O cómo debemos vernos nosotros cuando predicamos el evangelio? Como un mendigo diciéndole a otro mendigo, encontré el pan, ¿no? Encontré la comida. Como un pecador diciéndole a otro pecador, mira, encontré la salvación. Ajá. Bueno, la iglesia en el primer siglo entendió esto. ¿Recuerda Hechos 8? ¿Qué pasó en Hechos 8? ¿Qué comenzó? Una persecución. Y en el verso 4 dice que los que fueron esparcidos por todos lados, ¿qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Usted dirá, sí, con su forma de vida la gente los veía. No, ellos ¿qué iban haciendo? Predicando, hablando de Jesús. Recuerda también Mateo 24, y vea esta cita, Mateo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No voy a explicar este verso o por qué decimos esto, pero aquí nos habla de Jesús tomando el reino de Dios, ¿sí? Y más que hablar de su segunda venida, está hablando de cuando Jesús asciende y toma su reino en el cielo. Después puede estudiarlo con Daniel 7. Pero lo que quiero ir es al verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué está haciendo Jesús? Dice, tomó la autoridad y después ¿qué va a hacer?
enviar a sus ángeles. Los ángeles son igual mensajeros, ¿no? Cuando pensamos en ángeles, ¿en quién pensamos? Aquí, cuando leemos este verso, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí hay varios simbolismos, ¿eh? La trompeta del libro de Números, ¿no? Para reunir a su pueblo. Ajá. Pero cuando pensamos en ángeles, pensamos en seres con alas, y espirituales, ¿no? Sí. Pero aquí en realidad los ángeles están representando ¿a quién? A la iglesia. ¿Y por qué lo menciona como ángeles? ¿Los ángeles de dónde son? Del cielo, son seres celestiales. ¿Y nosotros? ¿Qué somos? ¿Terrenales? Celestiales. No pertenecemos a esta tierra. Somos del cielo. Y más bien aquí está diciendo cuál es la naturaleza de estos enviados, ¿no? No pertenecen a esta tierra, son celestiales. Los enviará con gran voz de trompeta. ¿Y se acuerda de Isaías? Levanta tu voz, alza tu voz y proclama la victoria de Jehová. Estos ángeles que ahora Jesús dice, enviará a sus ángeles, es lo que vimos en Mateo. Tengo ya la autoridad y ahora vayan y hagan discípulos. Y cuando dice, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, del norte, sur, este y oeste, de toda la tierra empezarán a juntar al pueblo de Dios. Cuando usted va y predica, ¿qué es lo que está haciendo? Juntando, reuniendo al pueblo de Dios para que entren en ese gobierno. Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11, verso 3, hay también dos testigos. Dice, Apocalipsis 11, verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y bueno, va a seguir hablando. Pero estos dos testigos también son un simbolismo de la iglesia aquí en la tierra que está hablando, profetizando. Incluso ahí va a decir que los atormentaban con sus palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque declaran el pecado, declaran la corrupción o están en contra de eso y bueno. Pero a lo que voy es de que incluso Apocalipsis nos habla de esta responsabilidad que tenemos como iglesia. Somos enviados al mundo. ¿Sí? Bueno, denme unos 5 minutos. Más. E iré terminando. Vamos a leer Hechos 26. Hechos 26. Verso 23. Hablando Pablo, fíjese esto, y bueno, esto es una referencia también a Isaías, o Pablo usa Isaías y dice, verso 23, hablando, él está anunciando el evangelio y dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué traía Jesús? ¿O qué estaba anunciando? Luz. Cuando Isaías nos habla de que trae luz a los gentiles, luz a las naciones, ¿nos habla de quién? De Jesucristo. Pero vamos un poquito más atrás, en Hechos 13. Esta misma expresión de ser luz a las naciones en el verso 47 de Hechos 13, dice Pablo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Que Dios a quién puso como luz. A ellos, a los apóstoles, los que estaban predicando. ¿Para llevar qué? Salvación. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo. ¿Cierto? Nos dice Juan, ¿no? Juan 8. Yo soy la luz del mundo. ¿Pero qué nos dice Mateo 5, 14? ¿Qué nos dice? Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué nos dice así? ¿Por qué Jesús dice yo soy la luz? ¿Por qué en Hechos 26 Pablo dice Jesús es el que traía luz a las naciones? Pero después Pablo en el capítulo 13 dice, Dios nos ha mandado, ustedes son luz a las naciones. Y en Mateo 5 dice, ustedes son luz. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros debemos reflejar. Ahora, quisiera ir más allá, y explicar otros puntos importantes. Jesús. ¿Cuáles fueron las funciones de Jesús? Cuando viene, Él es profeta, ¿cierto? Él es sacerdote. Él es rey. 3 funciones que había en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para dirigir al pueblo: el profeta, los sacerdotes, el rey, que eran siervos de Dios. Pero Jesús cumple estas 3 funciones, ¿cierto? Pero después la iglesia, ¿qué es? ¿No son profetas? ¿No somos profetas? ¿No somos reyes y sacerdotes? La función que está en Cristo, ahora ¿quién la delega? Jesús es la luz. Ahora ¿quién pone como luz? A nosotros. Claro, sabemos que debemos tener esas funciones, excepto algo, ¿no? Nosotros no somos, nosotros no expiamos los pecados, nosotros no, ¿cómo se dice eso? Sí, no somos Cristo. Pero Dios nos ha dado esa función. O sea, el ministerio de Jesús ahora, ¿a través de quién continúa? ¿De quién dijeron? De nosotros dijeron, ¿no? Porque nos escondemos entre nosotros, pero es a través de mí. Tenemos una responsabilidad de vivir en comunión con Dios, de conocer a Dios, pero también tenemos una responsabilidad de ¿qué? De predicar a Cristo. Y es que decimos, bueno, es que la predicación, ¿qué cambio puede hacer? O sea, yo puedo hablar, ¿qué cambio puede hacer que yo lea la Biblia o que yo diga lo que dice la Biblia? Si yo podría decir con mis propias palabras lo que dice la Biblia. Pero debemos pensar, ¿podemos confiar en nosotros mismos o confiar en Dios? ¿Podemos confiar en nuestra palabra o confiar en Dios? Y en realidad confiamos en Dios, confiamos en su evangelio, porque el evangelio finalmente es de Dios. Pablo dice el evangelio de Dios, y ese de Dios es que le pertenece a Él. No nada más se refiere a Dios, sino le pertenece a Él, viene de Él ese evangelio. O sea, no se trata de nosotros, se trata de Él. No es con nuestros métodos, es con sus métodos. ¿Por qué le digo esto? Porque decimos, bueno, la gente necesita creer en Dios, ¿cierto? La gente necesita confiar en Dios, ¿cierto? Necesita invocar a Dios para ser salvo, ¿cierto? Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 10:14? ¿Qué dice Pablo en Romanos 10:14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer
en aquel de quien ni siquiera han oído. ¿Y cómo van a oír de Jesús si nadie les predica? Si no hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero ya hemos sido enviados, ¿verdad? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio o las buenas nuevas. No todos obedecieron al evangelio, ¿sí? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero fíjese lo que dice el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer entonces? ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo van a invocar a Dios si nadie les predica? Si nosotros como iglesia no cumplimos esa responsabilidad de predicar. Y quiero leer el último verso en 1 Corintios 1:21. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo Dios alcanza a la gente? Usted va a decir, pues si yo hablo, no, yo creo que no va a ser. Si yo les digo que Dios hizo un milagro en mi vida, van a creer. Si yo les digo que Dios me sanó, van a creer. Si yo les digo, bueno, si ellos ven mi vida, van a creer. Pero la Biblia dice que no es eso lo que convierte a la gente. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La predicación del evangelio es lo que alcanza a la gente. La predicación del evangelio es lo que salva a la gente. ¿Quién es la luz del mundo? Vuelvo a preguntar, ¿quién es la luz del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Entonces, hermanos, debemos confiar en Dios, en su palabra, no en nosotros como hombres, no en nuestras habilidades o estrategias, porque yo sé que tenemos muchas estrategias para compartir el evangelio. Somos expertos en innovar. Ajá. Pero ¿qué dice? ¿Cómo Dios salva? A través de la locura de la predicación. O sea, la predicación de su evangelio. Pensamos, no, es que esto está anticuado, ¿no? Esto la gente no quiere oír. Pues es la única manera que pueden creer en Dios. Es la única manera. Yo les pregunto, hermanos, ¿estamos siendo sal y luz? Puede decir que sí, que su vida es buena, su testimonio de vida es bueno, pero no se debe quedar ahí. Ahora yo pregunto, ¿está predicando el evangelio, hermano? ¿Está conquistando esa tierra donde Dios nos ha enviado? ¿Qué contestaría? El llamado de hoy, hermanos, es tomar responsabilidad de nuestro papel como mensajeros de ese evangelio. Debemos dar testimonio con nuestra vida, sí, pero también con nuestra palabra. Debemos conquistar esta tierra, o sea, extender el reino de Dios en todo lugar. A lo mejor dice, sí, quiero ir al otro país. Hermano, ¿cuánto trabajo hay aquí? ¿Sí? Es donde estemos, llevar el reino de Dios. ¿Por medio de qué? Según 1 Corintios, por medio de la predicación de su palabra. Termino con esto. ¿Puedes aceptar esa responsabilidad? ¿Ok? Y también es un privilegio de llevar la victoria de Jesús. Póngase en pie y oramos. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios, por este estudio y aún por confrontarnos, oh Dios, con esta realidad, con esta responsabilidad. Señor, pedimos en esta hora
que tú, oh Dios, nos des esa fortaleza y que nosotros podamos ser, como le dijiste a Josué, esforzados y valientes en cumplir todos sus mandamientos. Y ese mandamiento incluye ahora para nosotros ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Señor, pedimos fortaleza y confianza en que tú estarás con nosotros, que tú nos darás las palabras y que a través de tu predicación, de la predicación de tu evangelio, oh Dios, extendemos tu reino en esa tierra. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tome su lugar. Tenemos unos avisos.